no tienes talento, hazte director, programador o profesor de interpretación. Comedia, ingenio, inteligencia y música son los ingredientes fundamentales que protagonizan el universo de nuestro invitado de hoy a Sin Café como excusa. Eduardo Vasco, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. A todos nuestros invitados les proponemos para empezar un breve cuestionario. ¿Beatles o Rolling? Beatles y Beatles. ¿Dylan o Marley? Dylan. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Un poquito de cada uno. ¿Comedia o drama? Fundamentalmente tragedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción forever. ¿Una película para no olvidar? Simple Man, de Hal Harley. ¿Un libro que siempre tienes en tu mesilla? El Quijote. ¿Una canción que forme parte de tu banda sonora? Es infinito el número de referencias, pero así por decirte una rápida, a ver, no sé, es que son tantas, te voy a decir una y me voy a arrepentir a los 3 segundos. ¿Te la digo? Venga. Pues Jealous Guy de John Lennon, que es la que estamos poniendo ahora en la entrada de Carsi. Sí, una obra que viste y tienes completamente grabada en la retina. La madre de Gorky por la Taganka de Moscú en el año 80 y algo. ¿El dramaturgo, el director, crees que nace o se hace? Las dos cosas. Yo creo que si naces mejor y si te haces todavía mejor. ¿Llegaste al teatro por o gracias a los profesores que tuve en el colegio y que me animaron a hacer teatro desde muy pequeño? Y termina esta frase: el teatro siempre sorprende. Eduardo Vasco, hasta aquí nuestro cuestionario. Gracias, qué rápido, qué bien. Ahora sí vamos a entrar en materia para hablar de Carsi, que justo mencionabas hace un momento. Magnífica banda sonora, tanto la elegida como la propia. Ahora iremos desgranando. ¿El buen teatro crees que es un arte en sí mismo? ¿Es un arte verdaderamente efímero? ¿Pero qué es el buen teatro? ¿Existe? ¿Se puede catalogar? Yo no creo que exista el teatro como arte, fíjate. Yo creo que el teatro es más cercano a la artesanía. Yo creo que es un arte, si quieres llamarlo así, que se produce en la cabeza de los espectadores, con lo cual es como en las grandes obras pictóricas o musicales, se convierten en arte en la cabeza de los espectadores. Yo creo que de por sí ninguna tarea de estas relacionadas ahora con lo artístico son arte de por sí. Yo creo que eso lo convertimos nosotros, ¿no? De hecho, bueno, pues hay mucho teatro y mucha música y mucha pintura que en su época a lo mejor fueron consideradas como grandes eventos artísticos y ahora ni siquiera se frecuentan, ¿no? Bueno, con lo cual yo creo que es un término muy relativo. Pero es cierto que siempre hablamos del buen teatro. ¿Qué es el buen teatro? Yo creo que es aquello que consigue generar en la cabeza, en el corazón de los espectadores, estímulos que son reconocibles por ellos, ¿no? O que les resultan completamente novedosos. Y con ellos, pues, digamos, cuando te pones a interactuar con lo que podríamos decir que es el alma del espectador, esa especie de eso tan etéreo, pues ahí ya se produce. Yo creo que el buen teatro se produce ahí. La mayor parte de tu carrera la has desarrollado en el teatro clásico. ¿Qué crees, qué satisfacciones o qué crees que te ha aportado este teatro, qué satisfacciones te ha dado que no te habría dado otro camino? Bueno, ha estado ahí. Yo creo que por número probablemente sí que haya hecho más teatro clásico, pero he hecho mucho teatro contemporáneo y con gente que estaba escribiendo casi en el momento, ¿no? Con lo cual, al final casi tiendo a no distinguirlo porque me parecen dos caras de la misma moneda. Yo no suelo distinguir mucho si estoy haciendo una obra contemporánea o si estoy haciendo una obra clásica, porque al final lo que me considero es un narrador y entonces cuando narro, pues narro desde mi propia idiosincrasia, ¿no? Entonces, pues trato de ser lo más fiel a mí mismo posible, teniendo en cuenta de que estoy hablando de materia, en este caso de texto, que habitualmente disfruto y venero casi, ¿no?
Justo decías ahora un momento que no distingues prácticamente entre el teatro clásico y el teatro contemporáneo. Siempre se dice que los clásicos son muy actuales. ¿Crees que realmente lo son o que a veces perdemos algo de perspectiva? Yo creo que es un poco, ya es un poco una tontería lo de considerar que los clásicos tienen que ser contemporáneos. Yo creo que eso nos lleva y está llevándole a mucha gente desde hace tiempo ya a desvirtuarlos y a convertirlos en piezas que igual tendrían mucho más punch si se escribieran ahora, ¿no? Con lo cual, yo creo que elegir a Calderón de la Barca o a Shakespeare y despojarlos de todo lo que tiene que ver con Calderón y con Shakespeare para hacerlos más contemporáneos es un poco absurdo. Yo creo que la contemporaneidad radica en cómo conectas tú con ellos y puedes conectar con ellos sin tener que cambiarlos demasiado o sin tener que desvirtuarlos o llevártelos a la Estación Espacial Internacional para ambientarlos, ¿no? Yo creo que no es de extrañar que cada generación lea, como decía Jean Cot, a Shakespeare de una manera muy diferente, igual que pasa con nuestros clásicos, pero sin necesidad de cambiarlos en absoluto, ¿no? Yo creo que, o de modificarlos de raíz, quiero decir, ¿no? Entonces, para mí el teatro clásico tiene que ver con la enseñanza de la humanidad, es decir, con el pozo que la humanidad va dejando en el arte, en este caso, en los textos dramáticos y con cómo nosotros los interpretamos ahora, no tanto con la actualidad. Es curioso porque justo Carsi nos lleva a hacernos un planteamiento, que es que si nos encontráramos un texto de un autor muy reconocido, pero un texto inédito, que no es conocido y no es excesivamente bueno, pero aún así lo llevamos a escena. ¿Cuántas veces hemos visto esto, no? Que el nombre prima más que la obra. Bueno, porque la barrera o el límite entre lo comercial y lo, digamos, te iba a decir artístico, aunque te haya dicho antes el tema, pero sí entre el hecho teatral y el hecho comercial, ¿no? La barrera entre esos dos mundos está muy difusa. En muchas ocasiones es muy complicado hacer teatro sin tener una perspectiva por lo menos de amortización, ¿no? Pero sí, yo creo que muchas veces se atiende más a las cantidades, nunca mejor dicho, que a las calidades. Hombre, es que justo hablábamos en Carsi de esto, ¿no? De unos actores, de unos supervivientes que son artistas o de unos artistas que son supervivientes. Ahí está esa doble vía que no queda muy claro y que es muy difícil de establecer, porque no deja de ser Bueno, su no es tan profesión. difícil de establecer, ¿eh? Yo te la establezco en 2 minutos, pero si el problema no es tanto eso, como que la desesperación te lleva a tener desenfocado el objetivo muy claramente, ¿no? Es decir, casi estamos hablando de unos cómicos que ya no tienen, ya no están buscando lo que buscaron al principio de sus carreras, están buscando otra cosa porque la precariedad del oficio les ha llevado hasta ahí, ¿no? Sí, es cierto que muchas veces ocurre, ¿no? En muchos oficios, en cierta forma, que uno se ve obligado a hacer cosas que en otro momento no habría hecho, pero por necesidad acaba haciendo. Pero es verdad que en el caso de las artes o de los oficios que tienen mucho más que ver con una rama más artística, parece que uno por un momento se está incluso traicionando a sí mismo. Sí, pero fíjate que yo creo que también hay que ver el lado positivo de traicionarse a uno mismo, ¿no? Porque estamos en un mundo en el que hay demasiados puristas de casi todo, ¿no? Y a mí eso también me tiene un poco harto, ¿no? El hecho de que tienes que ser, digamos, no sé, te pongo un ejemplo que es muy claro, ¿no? El ejemplo del flamenco. El flamenco, los puristas tendrían en una botellita metido el flamenco que hacía, yo qué sé, Jesús Torres, ¿no? Uy, Jesús Torres, perdóname. Me estoy yendo muy adelante, pero los que cantaran en los años 40, ¿no? Y no hubieran dejado, por ejemplo, a Camarón llegar a donde llegó después, ¿no? Porque si hubiera estado en su mano no le hubieran permitido hacer eso. Bueno, yo creo que el arte en ese sentido sí que está para romper ese tipo de barreras y para que la gente que está oficiando tenga mucha más libertad que todo esto, ¿no? Y creo que el purismo, el ser purista en exceso lo que convierte estos oficios es en cosas repetitivas, ¿no? Es verdad que Carsi refleja, bueno, la situación de estos cómicos que se ven abocados a hacer una obra para salir adelante, para poder continuar con su compañía, una obra que en un principio consideran comercial, que no harían.
Es una función, la de Carsi, en la que se hace una mirada de la profesión pues entre el afecto, la ternura, el humor, mucha ironía, y que recurre, lo decíamos al principio, mucho a la música que oímos y sobre todo a Mm, la música que se canta, lo que libera sí. cantar para los personajes y para cualquiera. Sí, claro, claro, claro. Para eso la expresión máxima de esto son los musicales, ¿no? Pero bueno, lo nuestro no podía ser musical porque nuestros actores ni cantan, ni bailan, ni nada de esto, ¿no? Entonces hemos decidido tirar por la calle en medio, como se suele decir, y ellos, bueno, pues lo planifican, pero no lo llevan a cabo, ¿no? Simplemente cantan lo que pueden. Cantan, por cierto, composiciones tuyas, pero cantan para expresar, sin Sí, más es un poco pretensión. Asturias patria querida, pero en una función, una cosa así. Cantan para expresar, efectivamente. Es muy curioso cómo los personajes se llaman igual que los actores. Sí, sí, de hecho hemos tenido cambios en los actores y esas cosas y van cambiando sus nombres según van apareciendo. O sea que sí, sí. Inicialmente también era una función que habíamos hablado mucho entre nosotros de, bueno, que, pues, que queríamos hacer algo que contara este tipo de cosas y que nos expresara un poco a nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, pues eso era ideal, ¿no? Que se llamaran igual. ¿Crees que en cierto sentido las jerarquías, por llamarlo de alguna manera, que se ven reflejadas en el teatro, cuando ellos hacen mención al teatro de antes, a la gran figura, han cambiado o seguimos teniendo algo similar? Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay gente que sigue, aunque sea de manera digamos, poco evidente, pero sí implícita, llevando ese tipo de jerarquías, y luego hay gente que se ha adaptado muy bien a los nuevos tiempos, ¿no? Pero luego siempre hay quien reivindica, es decir, es una cuestión de egos. Los egos se manifiestan de formas muy distintas y en el caso del teatro, pues habitualmente tienen mucho que ver con quién quiere la gente ser y quién es, ¿no? En ese sentido. Yo creo que merece la pena eh, tratar de ser benevolente con casi todo el mundo, pero es verdad que hay algunas actitudes todavía un poco marcianas. Sí, es verdad que supongo que todo según el punto desde el que lo miremos. En Claro. Carsi se refleja ese orgullo profesional de los actores por hacer y mantener la vigencia de muchos de los clásicos, que a veces pueden derivar en, bueno, es que esto ya no se lee, esto ya no gusta, esto ya no... Mm. Al final caemos siempre en reproducir los mismos. Bueno, es que el teatro es muy esclavo de las modas en todos los sentidos y en todos los ámbitos que pertenecen al arte teatral. Es decir, hay una especie eh, de tendencia al artista a instalarse y hay una tendencia de los tiempos, evidentemente, a progresar y a cambiar. Y luego vienen las generaciones nuevas que hacen de su capa un sayo, ¿no? Con lo cual, pues, en ese equilibrio es donde se mueve todo artista, evidentemente, pero las gentes del teatro también estamos muy pegados a lo que se demanda en cualquier momento por parte del espectador o incluso de los programadores muchas veces, ¿no? O de los directores de los teatros que cortan el bacalao, como se suele decir. Pero, pero yo creo que la fidelidad a uno mismo tiene más que ver con cómo estás ubicado en cada momento, ¿no? Y lo que pasa es que eso implica poder leer cada momento y poder saber dónde está uno, ¿no? Que no es fácil tampoco. Y en el momento en el que estamos ahora, en este teatro que, bueno, hasta ahora, pues podemos decir que en la última década, todo el surgimiento y el asentamiento de todas las salas alternativas que se han establecido como el circuito on y off, podríamos decir, el circuito más comercial, el circuito más alternativo. ¿En qué momento crees que está el teatro ahora? ¿Qué se cuenta? ¿Qué se necesita contar? ¿Ha Bueno, yo cambiado creo que hay algo? sí, creo que hay una generación nueva que está haciendo las cosas de una manera muy diferente, que tendrá que asentar su discurso y que evidentemente nos barrerá a todos los que estamos aquí ahora y tomará un sitio muy diferente y tendrá su público y todo eso pues se estabilizará. Ahora, bueno, imagínate, con el mundo de pandemia estamos completamente desarbolados, ¿no? Como cuando les quitaban los mástiles a los barcos y no sabían ni cómo navegar, ¿no? Estamos un poco así toda la profesión. Esto de alguna manera ha unificado todas las generaciones porque estamos todos igual de mal, ¿no? Y a la gente que estaba terminando le ha quitado un poco su último aliento, a la gente que empieza le ha quitado sus primeros pasos. Bueno, estamos todos un poco desangelados ahora mismo. Yo creo que es un momento
en el que lo ideal sería que la profesión estuviera muy unida y todo el mundo estuviera tratando de ayudar a todo el mundo porque está la cosa muy complicada. Sí. Pero es curioso como a pesar de todo, los teatros prácticamente dentro de los aforos permitidos, por supuesto, se llenan. Hay set de teatro. Sí, lo que pasa es que Madrid es una ciudad muy rara, también hay que decir esto. Pero es cierto que nosotros que hemos girado bastante en este último semestre, también hemos notado eso que dices. Pero también es verdad que esto de la reducción de aforos digamos que de alguna manera te engaña, ¿no? Porque no sabes muy bien dónde está realmente el número, ¿no? Venimos, por ejemplo, de Valladolid de estar a un tercio del aforo. Un tercio es una cosa que, en fin. Y, y sí, es posible que el público tenga muchas ganas, pero yo creo que lo que tiene el público ganas fundamentalmente es de que esto se acabe y volver a una vida más o menos parecida a la que teníamos antes, porque eso ya, lo del teatro yo creo que al espectador le parece lo de menos. Tiene tantos líos con su vida normal que nosotros le debemos parecer una pequeña anécdota. Bueno, pero lo importante es que se va y se consume, que es Sí, fundamental. sí, sí. Sí, es verdad bueno, que por lo menos en Madrid, porque hay otros sitios donde no está igual, hay una vuelta a la oferta y una vuelta a la demanda y eso siempre se agradece. Lo que desde luego queda claro en Carsi es que a quien le coge el teatro, quien lleva el teatro en la sangre, no se puede deshacer de él y no lo puede cambiar. Es imposible. Si Mm. te lleva por delante, ya te quedas con él, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es una desgracia como otra cualquiera, pero también es una parte de la maravilla de esto, ¿no? Es decir, poder pertenecer a un oficio así, poder tener una vida como la que llevamos las gentes que hacemos esto, pues la verdad es que es un privilegio. Desde mi punto de vista. Yo supongo que a otros les habrá ido la feria de otra manera, pero yo creo que normalmente es algo que no puedes evitar hacer, con lo cual es muy difícil renunciar y desde luego, como contamos también en Casi, es muy difícil dejarlo, ¿no? Y un poco también la función va sobre eso, ¿no? Sobre los actores que ya están casi al borde del final de su carrera. Sí, justo de eso iba a hablar ahora, porque Carsi refleja cómo es tan difícil abandonar una profesión que trasciende ser una profesión de ser un oficio para convertirse en una forma de vida. ¿Cómo se baja uno de ese tren? Bueno, yo creo que no se baja. De hecho, el propio Carsi, que ha detonado un poco el espectáculo, el propio actor del que basamos el nombre, porque basamos poco más, Felipe Carsi, era un tipo que con 80 y tantos años, casi 90, con esas edades que en esa época eran algo realmente milagroso, porque la gente no llegaba con excesiva asiduidad a esas edades. eh, digamos que él seguía yendo a ver ensayos cuando ya no podía ser actor, ¿no? Cuando ya no era posible salir al escenario, él se sentaba a ver los ensayos, ¿no? Esta especie de demostración de amor a la profesión continua que él tenía, pues fue un poco digamos, el detonante de todo el resto del espectáculo, ¿no? El amor a la escena y la imposibilidad de salir, ¿no? Casi te tienen que echar del escenario. ¿En algún momento Eduardo Vasco se ha planteado bajarse del escenario? Sí, sí, yo creo que casi todos los días desde muy pronto, la verdad. Sí, sí, tengo la suerte de tener un pie fuera y otro dentro desde casi el principio, ¿no? O sea, he sido muy consciente porque desde muy jovencito he tenido que trabajar con gente muy mayor y gente que le ha pasado de todo, que han tenido que parar, que directamente han desaparecido y eso también te da una perspectiva de las cosas muy realista y bueno, pues aunque parezca así muy, muy colocado el discurso, sí creo que aunque no esté preparado, lo llevaré con cierta dignidad. Hay que equilibrar con un pie fuera y Sí, otro sí, claro, dentro. claro. Es buena forma. ¿Cuál fue el detonador de Carsi? ¿El propio Carsi? ¿Un cúmulo Un de poco todo, ¿eh? experiencias? Un poco la cantidad de giras que hacemos, la cantidad de montajes que hemos hecho juntos, esta pandilla que somos Noviembre, compañía de teatro, ¿no? Que bueno, es gente que, por ejemplo, pues ahora hay muchos que no están, otros que sí, hay gente que ha entrado, gente que se ha ido, gente más joven, gente más mayor, pero siempre tenemos un poco bueno, pues el denominador común casi del disfrute entre nosotros, ¿no? Del disfrute teatral, del renunciar a otras cosas para poder hacer este arte de una manera muy lúdica y muy disfrutona, yo creo que sería la palabra. Y
esa manera de vivir la profesión también nos lleva mucho tiempo a hablar de eso. Y luego, hombre, está ligado evidentemente a todas las investigaciones que yo he ido haciendo sobre actores del pasado, que ya publiqué en varios libros en los últimos años, de Francisco Morano, de Ricardo Calvo, de José Tallaví. Entonces, todo este mundo de investigación y reflexiones se juntó a la práctica teatral y bueno, pues de ahí empezó a salir todo esto. Es curioso como justo otra cosa que se menciona en la propia obra, estamos todo el rato haciendo metateatro verdaderamente, que es como en España vemos muy pocos montajes acerca del mundo del teatro, de los artistas, cosa que sí es más común en otros países. No creo que demasiado, ¿eh? Yo creo que hay, hombre, hay pues los típicos clásicos, ¿no? De por delante y por detrás y todo ese tipo de comedias. Hay películas antológicas, ¿no? Que derivan de obras de teatro muchas veces. Y yo creo que el problema es que también la profesión pues se tiende a mirarse poco, porque bueno, pues tampoco hay mucho tiempo, ¿no? Y hay muchas cosas que contar, muchos Shakespeare, muchos, muchos Strindberg, muchos Ibsens y mucha obra que tiene mucho interés y bueno, pues para caer en la reflexión sobre la propia profesión yo creo que hay que tener, bueno, un momento muy especial, ¿no? En nuestro caso pues se ha dado y por eso hemos llegado hasta aquí. Como compañía, ahora mismo lo decías, hay mucho que hacer, hay mucho que contar. Cuando Mm. uno dice, me apetece montar esto o ha llegado el momento de hacer lo otro. Pues la verdad es que las maneras son muy diversas, ¿eh? Desde que los proyectos caían en tus manos, porque te encuentres un día, te has llevado un saco de libros a la playa y te encuentres leyendo La señorita Julia sin parar y de repente dices, pues ya, esto. Hasta que alguien, pues no sé, pues Yolanda Pallín, la dramaturga, diga, oye, pues aquello, esto, no sé qué. O bueno, no sé, hay muchísimas maneras de llegar a lo que vas a hacer en la siguiente temporada. Pero ten en cuenta que nosotros, al ser compañía, estamos condicionados también por la gente con la que trabajamos habitualmente, ¿no? Entonces, pues tendemos a hacer montajes que sean posibles también con nosotros, con nuestro personal, con nuestra pandilla casi, ¿no? Porque de otra manera pues seríamos una productora y nuestra ambición no tiene que ver con eso, tiene que ver con una gente con la que nos gusta trabajar y con la que nos gusta llevar a escena textos. Que es otro de los ingredientes esenciales del teatro de hoy. Vemos como cada vez, lógicamente por las circunstancias, los montajes son menos numerosos y yo creo que en cierta forma han resurgido esas compañías que apuestan por lo que hacen y mantienen una misma línea con los mismos actores, el mismo equipo. O sea, que tiene una doble vertiente esta situación. Puede ser, nosotros, mira, venimos de estrenar Peribáñez en Valladolid hace 2 semanas o 3, y tenemos 9 actores en escena, así que somos una cosa. Lo raro para nosotros es hacer este tipo de montaje solo con 5, ¿no? Nosotros solemos hacer clásicos de gran formato y bueno, estamos, digamos, en un nivel de propuesta de grupal, digamos, que es que no hay mucho más, mucha más gente que pueda mover todo eso, ¿no? Con lo cual, pues, digamos que no nos asustan los números. Lo que pasa es que para este tipo de montajes tampoco hace mucha falta mucha más gente, ¿no? Con lo cual, pues, nos hemos metido en esta. Hace muy poco tiempo, hace un par de años, hicimos la ruta de Don Quijote que fue un monólogo bueno, que iba sobre el texto de Azorín y era simplemente un monólogo, pero justo ese año habíamos hecho un Caballero de Olmedo y un Ricardo III, quiero decir que, en fin, siempre somos un poco al revés. Nosotros vamos con mucha gente. Pero está muy bien mantener ese espíritu de compañía, de Sí, todos a claro. una. Ahora que hablabas de todos estos clásicos, que en un momento has enumerado varios, para ese público que por razones X o Y se encuentran más alejados de los clásicos o lo relacionan con un teatro que no les apela directamente, ¿cuál crees que es el clásico que enamora a cualquiera, al que uno le atrapa? Hombre, afortunadamente hay muchos y hay mucha oferta como para que puedas enamorarte de cualquier texto, pues simplemente con la obra de Shakespeare o la obra de nuestro siglo de oro, de Lope, de Tirso, de Calderón, pues tienes ahí una barbaridad de anzuelos, ¿no? Pero yo creo y en ese sentido creo que hay uno casi para cada cabeza o para cada corazón, ¿no? Si quieres. Pero a mí siempre me gusta pensar que digamos, los títulos indiscutibles lo son por algo, ¿no? Es decir, si te paras a pensar en Shakespeare, pues tienes los 4 o 5 títulos grandes, igual que el Lope o Tirso Calderón, y habitualmente esos títulos son los que enganchan siempre, porque son además
de obras ya contrastadas son títulos magníficos y normalmente tienden a enlazar muy rápido bueno, pues con las cosas que sientes o las cosas que piensas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso es lo que prima. Bueno, Eduardo Vasco, nuestra entrevista va llegando a su fin, pero al principio en el cuestionario me decía, si te digo una canción me voy a arrepentir en 3 segundos. ¿Te has saltado algún título más en este rato? Bueno, se me ocurren 18 si quieres, pero es que si me pongo a hacerte la lista no paro. No sé. Eh, pues cualquier tema de Javan, de cualquier disco, cualquier tema de, de King Crimson, cualquiera, no sé, que hay tantas cosas, de Antonio Vega, no sé, te puedo hacer una lista muy larga. Menos mal que la música nos acompaña allá donde vamos. Claro. Eduardo Vasco, cerramos esta entrevista con la última pregunta que proponemos a todos nuestros invitados y es que nuestra sección se llama Sin café como excusa, así que os proponemos que nos digáis una persona o un personaje con el que si pudierais os tomaríais un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el tuyo? Uf, hay tantos, qué barbaridad. Eh, Fíjate, yo creo que ahora mismo me gustaría escoger uno vivo, ¿no? ¿Se puede o no? ¿O Sí, eso sí, solo hay claro una que sí. variante? Pues mira, yo me lo tomaría con Adam Zajajewski, el poeta polaco. Pues ahí queda ese café. Además, siempre queda la esperanza de que ya que está vivo, pues se podría celebrar. Porque claro, hay quienes dicen Jesucristo, digo, es difícil, pero la imaginación está para eso. Vamos a ver. Eduardo Vasco, gracias por haber venido a acercarnos Carsi en el Teatro de la Abadía. Y mucha suerte en este año y en estos tiempos que corren. Y enhorabuena por seguir ahí encima del Pues escenario. muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.